Buenas noches, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Eh, esta noche, en este en vivo que vamos a tener en este instante, vamos a ver desde una óptica diferente ese aspecto de Dios que se refleja en nuestra Biblia, llamado la verdad. Es un aspecto de Dios conocido por nosotros como la verdad, pero del cual se habla muy poco, en vista pues de que se trata de un aspecto espiritual, el cual, como no se ve sino solo los efectos acá en el mundo físico, a través de las palabras y las acciones, las personas tienden a desconocer este tipo de actividad espiritual que acontece pues con toda normalidad allí en el reino de los cielos, es decir, en el mundo espiritual. Aquí lo primero que vemos nosotros es que en nuestra Biblia se nos hace mención de la verdad como algo que tenemos que conocer, pero también como algo que es necesario para nosotros poderlo practicar. Jesús en reiteradas ocasiones habla de ese aspecto de Dios llamado verdad. En el primero dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego especifica la ubicación de ese aspecto de Dios llamado la verdad, donde él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí automáticamente se ve reflejado ese aspecto de Dios llamado la verdad en la vida aquí en este mundo. Luego nos habla acerca de que el que practica la verdad, dice textualmente, más el que practica la verdad viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Es decir, que a través de ese aspecto de Dios llamado la verdad, podemos identificar su actividad acá en este mundo y también dentro de nosotros. Y vamos a ver por qué. Ciertamente, para concluir, la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y vemos nosotros que tiene la connotación de que toda palabra existente que sea positiva, que enuncie una virtud para nosotros los seres humanos, tanto a favor de uno como a favor de todos, esas vienen siendo pues las palabras que identifican la verdad en nuestro mundo mental. Ejemplo: el perdón, la comprensión, la tolerancia, la paciencia,
la inteligencia, el bien, el valor, la libertad, el poder, la fuerza, la voluntad, la opulencia y todo bien y cosa perfecta en la vida de una persona. Esa es la verdad. Entre paréntesis la vida, entre paréntesis el amor, entre paréntesis Dios manifestándose a través de la vida de sus hijos, o sea, nosotros, ya que Él es el Padre de los Espíritus. Hoy vamos a ver dos ópticas de ese conocimiento profundo llamado y de ese aspecto de Dios llamado la verdad, y cómo viene siendo conocido desde hace miles de años. Lo vamos a ver en la epístola a Timoteo, en el capítulo 3, y vamos a ver su reflejo también en el capítulo 4. Eso es lo que allí es donde vamos a discernir en nuestra Biblia Reina Valera del 1960. Por otra parte, las investigaciones que traje para el día de hoy, para todos nosotros, tanto para ustedes como para mí, se tratan de ese aspecto de Dios justamente que conocemos como la verdad. Vamos a ver a través de esta lectura cómo lo asimilas tú. Ya lo he leído antes, pero lo voy a leer nuevamente porque cada vez que uno repite algo, siempre va despertándose alguna de esas células que estaban dormidas y se ven más cosas, se ven cosas más profundas a través del conocimiento. Ese es un proceso que hay dentro del orden mental y también físico. No solamente le estoy nombrando aquí otras leyes. Ya hice mención de esa ley que explicó Jesús, que para el que cree todo es posible, que en realidad pues también refleja la Biblia, donde somos transformados por la renovación de nuestra mente. Es decirte que en realidad estamos hablando de una ley que alude a la mente, conocida por allí vulgarmente como la ley del mentalismo, para que se entienda claramente, así, sin tabú. En este punto no vamos a cargarnos tanto de tantas explicaciones, sino que vamos a ver esto en la forma sencilla, de manera tal de que nosotros podamos ir en forma práctica poniendo en funcionamiento este conocimiento para todos, sin excepción. Porque así como Dios no hizo excepción para que ese sol salga para justos e injustos, pues su conocimiento espiritual tampoco tiene excepción, es para todos. Vamos a ir viendo acá la forma, pues, como nosotros podríamos utilizarlo en nuestra vida diaria. Bien, con la mejor intención de que gocemos nuestra vida lo mejor que podamos, vamos a poner el ejemplo de que si nosotros nos encontramos en el tráfico de la ciudad y que tiene derecho a ser
más aún si lo comparamos con cosas mayores. Por ejemplo, si vemos que la circulación del planeta no puede detenerse ni un minuto, porque eso sería el caos universal que se estaría manifestando, entonces estamos hablando de que esa circunstancia sería la verdad absoluta. Porque es la verdad. No se puede detener nada de eso porque sería pues un desastre universal si se detiene la Tierra. Así como también estaría diciendo la verdad el Señor Jesús, tal y cual como lo explicó. Ciertamente fue el segundo entre todas estas enseñanzas espirituales, porque antes de estar ese conocimiento transmitiéndose a través de el Mesías, alguien que nos menciona la Biblia que se llamó Enoc, la Biblia nos menciona que alcanzó gracia ante Dios y que por eso pues Dios lo traspuso, o sea que no vio muerte, sino que Dios lo desapareció de este mundo con cuerpo y todo. Entonces, partiendo de este punto de vista, ese conocimiento ya venía siendo conocido por alguien y siendo mostrado a la humanidad, pero su amplitud a nivel de la práctica lo materializó el Mesías con su llegada, Jesús. Él enseñó: conoceréis la verdad y ella la hará libres. De manera que cuando tú dices que no se puede detener la circulación de este planeta ni un segundo, porque sería el caos universal, ustedes están invocando la verdad sobre ese punto. Estás diciendo la verdad y esa verdad te hará libre. ¿De qué? En este caso, que comenzamos hablando de un tráfico, de la cola que se le podría presentar en el tráfico a esa persona que sencillamente está pensando en la verdad de que ciertamente no se puede parar el planeta porque sería producto de un caos universal, de un desastre universal. Aquí nosotros vemos que ha pasado ya un minuto cuando ya se comienza a mover todo ese tráfico. Aquello que se creía que estaba estacionado, de manera tal de que nosotros tenemos que buscar las maneras de conocer la verdad en forma profunda para no seguir en el tráfico aquí en este mundo. Y cuando digo el tráfico en forma metafórica, estamos hablando de que a veces esas colas donde nos encontramos atascados son conductas pensantes, formas de pensar y formas de sentir que se han convertido pues
en hábitos de pensamiento y de sentimiento, y que ciertamente nos están ocasionando lo que pareciera un grado de estancamiento en nuestra vida diaria. Por lo tanto, pues, tenemos que desechar todo lo que no es la verdad. Por eso, cuando comenzamos esa oración, que es la forma idónea para practicar la verdad, lo primero que decimos es que no aceptamos lo negativo en nuestra mente. Es una forma de negación con respecto, pues, a algo que no nos sirve. Porque ¿de qué puede servirnos el que pensemos negativamente? De nada. Eso es basura, hay que botarla. Como se hace con la basura material, hay que botar la basura mental y emocional también, en algunos casos que sencillamente no se pueden sostener. Proseguimos acá. Ustedes lo están haciendo por todo el mundo que tienen por delante. ¿Por qué lo estarías haciendo por todo el mundo que está por delante? Porque hay otra ley que dice que uno con Dios es la mayoría. Uno vendría siendo o viene siendo la verdad. Imagínense ustedes qué poder tan inmenso. Uno con Dios es la mayoría, uno es la verdad, que es la mayoría. Recordemos eso, porque eso es así. Uno con Dios es la mayoría, Dios es la verdad, Dios es amor. Uno con la verdad, uno es la verdad, uno con Dios es la mayoría. Y ustedes dominan por encima de esa situación increíble que tienen por delante en el ambiente pensante. Estos días se han anunciado muchas cosas negativas, no acá en particular, sino a nivel del mundo entero. En este punto tenemos que recordarnos que uno con Dios es la mayoría, por lo tanto nosotros debemos de hacer nuestra actuación a nivel mental de dejar que este espíritu de verdad, el cual nos guía a toda la verdad y lo que no sabemos también nos los muestra, haga su trabajo para nosotros aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque sencillamente Él es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, pero también es lo único que necesitamos, porque el espíritu de verdad, traducido al mundo, al ambiente del alma, que es la sede de los sentimientos, se llama allí amor. Y volvemos a ver de que Dios es amor también. Ese es otro de sus aspectos. De manera tal de que cuando nosotros estamos pensando la verdad, estamos pensando amor. Y ese pensamiento acerca del amor, acerca de la verdad, acerca de Dios, es cohesivo porque se trata de que estamos invocando la condición en la cual nos encontramos, dentro de la sustancia que conforma tanto el mundo material como el mundo espiritual.
Eso es importante entenderlo. Prosigamos acá. Si veo que realmente pues hay algo negativo que pues está haciendo acto de presencia en ese momento, yo sencillamente podría decir no solo que no acepto lo negativo, sino que no me da la gana de aceptarlo. Eso podríamos decir también, eso no es conmigo, no lo acepto. Ninguno de todos los discípulos dedicados a las cosas espirituales, en muchas de las catástrofes, se han mantenido ilesos. Pero es tan sencillo como lo que te estoy diciendo. La verdad, la cual es Dios, prevalece encima de cualquier y por encima de cualquier situación y condición. Vamos a ver esto desde el Salmo 46 de la Biblia. La cita bíblica del Salmo 46 nos expresa a nosotros y nos enseña de que aunque tiemblen los montes, aunque se derritan las montañas, aunque esos montes se vayan al fondo del mar, aunque las aguas bramen, me imagino eso sería como un tsunami, dice el Señor, aquíétate y cállate y sabed que yo soy Dios. Eso es lo que dice el Señor. Quiero recordarte que en la epístola a los Corintios se nos explicó de por qué Dios dijo eso. El apóstol pregunta allí, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Él vive dentro de nosotros. Él es el Padre de los espíritus. Él vive en ese templo no hecho a mano, que es el corazón del hombre. Desde allí, Él se manifiesta otorgando eso que llamamos el Espíritu, que es el que da la vida, la cual se manifiesta a través del pensar y el sentir. Y luego, a través de estos cuerpos físicos o vehículos físicos, como también le decimos, se producen esas otras dos acciones, que son las palabras y las acciones. Y eso lo repetimos porque es indispensable que se repita, pues, para que se conozca por parte de las personas que no lo sabían y que no habían asistido en otro momento cuando estábamos dejando la instrucción. Y eso es importante. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta todo esto conocimiento desde esta perspectiva tan diferente a la que nosotros acostumbramos a escuchar en nuestras iglesias, a la cual nosotros no acostumbramos a concebir dentro de nuestras mentes muchas veces, porque estamos habituados a otro tipo de conducta en vista de que recibimos esos conocimientos de generación en generación con la mejor buena fe del que los transmite, y algunos de ellos han estado errados.
Y en ese punto se sabe ahora porque en realidad la verdad ha venido a revelar por qué sucede ese punto en esta humanidad, en nosotros los seres humanos. Porque si te recuerdas bien, la palabra nos explicó desde hace miles de años de que es el Espíritu de verdad, es el que nos guía a toda la verdad y lo que no sabemos también nos lo muestra. Él fue y es quien nos muestra la profundidad de este conocimiento, de ese aspecto suyo como aspecto del Dios viviente que es y cómo se refleja en la vida humana, aquí en este mundo, a través de los hijos de Dios. Yo quiero llamarte a la reflexión, antes de pasar a leer la epístola de Timoteo, donde vamos a ver este conocimiento también reflejado, pero en una retrospectiva de hace 2000 años, que sin embargo, pues por ser un aspecto de Dios, el cual estamos enfocando acá, vemos que muy poco varía, salvo la apreciación que se le ha podido dar a lo largo de los años en la mente humana, en la mente de las personas, pues. Veamos acá. La Biblia nos habla a nosotros de que al nosotros hacer esa transformación de la mentira a la verdad, es decir, cuando nosotros empezamos a practicar la verdad en nuestra vida, la verdad verdadera, no estamos hablando, no vamos a salir con ese, como salen por allí con ese vasito de cartón, no, que la verdad es esto, que la verdad es... No, la verdad es Dios. Para así declaro por la calle del medio, la verdad es Dios. Es la verdad uno de los 7 aspectos de Dios. Porque para tu conocimiento, ciertamente son 7 los aspectos de Dios también. En este punto, ese aspecto de Dios llamado la verdad, conocido como el nombre de la verdad, aquí en nuestra vida humana, en nuestra vida aquí en este mundo, nos trae grandes beneficios a nivel mental, a nivel emocional y en todos los niveles. No que nos vamos a saltar como algunos creen, que no, porque me convertí al Señor, me voy a saltar todos los problemas. Bueno, bájate de esa nube, porque Jesucristo dijo de que en realidad en este mundo tendremos tribulaciones. ¿Qué significan tribulaciones? Significan problemas. Pero también nos recordó que no nos preocupemos porque Él venció al mundo. Ahora, cuando nosotros entramos en la materia más profunda, también nos dijo de que yo soy el camino, pero también Él es la verdad. Dijo, yo soy la verdad. Y también dijo, yo soy la vida. Pero, ¿por qué dijo esas palabras y por qué se les rebotaron, vamos a decirlo así, los escribas y los fariseos allí en la sinagoga, que eran albaceas del conocimiento de la ley y de los profetas? Cuando nosotros entramos en ese estudio y vemos la retrospectiva de esto a nivel del libro de Éxodo, allá uno de los libros del Pentateuco, vemos allá en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, el nombre de Dios revelado a Moisés,
Dios le dijo textualmente de esta forma: yo soy el que soy. Ve a ese pueblo y dímeles que yo soy, me envió a ustedes. Jesús, tal y cual como dijo, nos mostró al Padre en Él, porque realmente estaba en Él y Él estaba en el Padre. Una situación que nosotros no vamos a poder eludir tampoco, con la única condición de que Él lo hizo a la perfección. Pero tampoco nosotros no vamos a poder eludir esa situación y condición. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia nos dice a nosotros que nosotros vivimos, nos movemos y somos en Él, o sea, en Dios. Así de sencillo. No hay Dios, no existimos nosotros tampoco. Él es nuestra vida. Y es la sustancia de todo lo que vemos y de lo que no vemos también, de lo material y de lo espiritual. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo te vas a desprender? Solo la locura del pensamiento humano y sus creaciones ha logrado pensar de otra forma. Porque eso lo han pensado y muchos todavía lo piensan y se lo creen. El enemigo ha sido muy sutil en esa parte, hacerles creer esa tremenda mentira que en realidad van a poder existir apartados de Dios. Pero la mala noticia para el que lo cree es que no se puede. No se puede existir fuera de Dios porque para empezar Dios es ley. Y esa ley significa vida, verdad, amor, espíritu y principio, que significa ley. No podemos apartarnos de Él. Solo en nuestra imaginación y en nuestras creencias. Es la única forma que alguien pueda pensar esa insensatez. Porque eso sucede. Y todos tenemos conocimiento de que eso sucede. No es nada nuevo. Bien, en este punto ya clarificado esto, vamos a ver la óptica bíblica acerca de ese aspecto de Dios llamado verdad, el cual ya nosotros hemos visto desde otra óptica, buscando la amplitud para nuestro entendimiento de cómo vamos a hacer para practicar esta verdad en nuestra vida y permitir que el Espíritu de verdad, que también se le conoce como el Espíritu Santo, haga de las suyas en nuestra vida y en realidad pues lo haga para nuestro propio bien. Porque eso es todo lo que va a suceder, ya que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Veamos entonces acá. Palabra fiel. Si alguno desea tener un cargo en la iglesia como obispo, buena obra está deseando hacer. Conviene pues que esta figura del obispo sea irreprensible, que sea el marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado a beber vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino más bien moderado, no contencioso, ajeno a eso
de la avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No, un neófito no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de parte de las personas extrañas para que no caiga en afrenta y en el lazo del diablo. Aquí estamos viendo dos situaciones que quiero asumir antes de proseguir leyendo. La primera, estamos hablando que el respeto no es algo que tú impones. En este punto me estoy refiriendo a la casa. El respeto no se impone por la fuerza ni la violencia. En una de las enseñanzas de Jesús vemos de que solamente vamos a hacer con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, pero también nos dice, perdonad y seréis perdonados, no condenéis y no seréis condenados, no juzguéis y no seréis juzgados. Y yo agregaría, respeta para que te respeten. Ese es parte de esa ley, que alude a que no hagamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y viceversa. Porque también nos dice, y haced con los demás lo que os gustaría que hicieran con vosotros. Ese en cuanto a este punto de la casa, donde el respeto se gana con respeto. No vamos a buscarle 5 patas al gato para asumir esa situación. Porque si de hacerlo así, nosotros cuando vamos a una iglesia a nosotros asumir, entonces estaríamos interfiriendo en forma directa con algo que Dios permitió y respetó primero, el libre albedrío de las personas. Nosotros los hermanos, en general, debemos respetar el libre albedrío, que es el libre derecho de pensar en la forma como en realidad pues esa persona haya podido aprender, porque lamentablemente tenemos que saber de que hay situaciones que no se generan porque las personas sean malas, sino porque dentro de la ignorancia, del no saber, que está siendo albacea de un mal hábito de pensar, de una mala conducta, entonces anda como si eso en realidad fuera bien y no lo sabe. Nuestra labor está no solo en orar, sino en esa práctica de la verdad que nos pasea por la virtud de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz admirable, nosotros tratando a esa gente con perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, inteligencia, bien, valor, libertad, poder, fuerza, voluntad,
opulencia, amor, verdad y vida, la cual estamos compartiendo sin duda alguna. Somos hijos del Padre de los Espíritus. La fuente de la vida es una sola, y si tú tienes vida también, esa fuente también te la dio a ti. Eso es sine qua non. No podemos tergiversar las cosas sencillamente porque otro vino y especuló. No, que el Instituto Teológico... No. Nosotros estamos llamados a la sobriedad, a la sensatez, a dejar que el Espíritu de Dios o Espíritu Santo, o más bien en nuestro caso, que necesitamos esa sanación completa, el Espíritu de verdad nos guíe completamente a toda la verdad. Y eso que nosotros no sabemos, también nos lo muestre de una vez para que nosotros hagamos frente a todas esas situaciones y condiciones para transformarlas, para disolverlas, para extinguirlas de nuestra vida. De eso se trata. Bien, ahora pasamos acá a ver que la palabra nos explica aquí de que no vayamos nosotros por no aceptar el conocimiento de Dios como lo que es amor y perdón, espíritu y vida, vayamos a caer en la condenación que en la iglesia decimos del diablo. En esto de asumir, envanecernos, caer en el orgullo espiritual, para hablarlo así claramente, en el orgullo espiritual de lo que dice el libro de San Judas Apóstol. Negaron las potestades superiores primero, cosas que no conocían y que no conocen. Y después agarraron lo que sabían, lo que aprendieron, para corromperse como animales irracionales. Eso es grave, porque nos retrasa. Recuérdate que uno con Dios es la mayoría, pero dos o más son la totalidad. Si uno se nos retrasa, nos está haciendo cierto peso. Por eso estamos aquí, en el ministerio de la reconciliación con Dios, dándolo todo. Porque no te creas que todo el mundo va a entender. Ciertamente habrá muchos que sí y habrán otros que no, porque eso siempre ha sucedido así en la historia de esta humanidad. Y por ejemplo, la vida de Jesús en los evangelios. Tú ves, demonios tiene. Y él echa fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Loco. De todo. Porque, como él lo dijo en más de una ocasión, sus palabras no tenían cabida
dentro de esa gente, que no eran todos, porque hubieron muchos que sí entendieron y se convirtieron, pero hubo otro lote que es como dice la palabra, pues, ciertamente unas semillas que cayeron en una tierra que no era fértil y se secó, se achicharró, como dicen por allí en el léxico de las calles, de donde estoy acostumbrado a llevar este ministerio de reconciliación con Dios, donde he contactado con, ya perdí cuántas miles y miles de personas en todas las calles de Puerto La Cruz, Guanta, Barcelona, Lechería y quién sabe en cuántas partes más. Pero que hoy por hoy, por su infinita misericordia, el Señor me permitió estar aquí, llevando la información en una forma más comodita para mí. Aleluya. Gracias a Dios y alabado sea su nombre, el nombre de Jesús. Acá proseguimos. Ahora estamos hablando del organigrama de la iglesia. Estamos hablando ahora de los diáconos. Asimismo, deben ser honestos, de una sola palabra. No deben ser dados a mucho vino, ni tampoco ser codiciosos de ganancias deshonestas. Que retengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto es importante, que retengan el misterio de la fe con mucha conciencia. Pero ¿cómo va a estar consciente del misterio de la fe si solamente lo vistes en Hebreo 11, leído, lo tienes en el conocimiento, si es cierto, pero a la hora de practicarlo no sabes cómo? Entonces, ¿cómo vas a tener conciencia de algo que no sabes cómo? Por eso, el que sí sabe cómo, que es el Espíritu de verdad, ese que nos guía a la verdad y lo que no sabemos también nos lo muestra, es necesario que se lo dejemos a Él. Y para eso tenemos que quitarnos del medio. Y para quitarnos del medio tenemos que orarle al Señor en las situaciones y condiciones que permiten la bajada del Espíritu de verdad a nuestra vida. Y cuando digo esto, también hablo de nuestra mente y de nuestros sentimientos. Es más, voy a ser más sencillo y explícito. A nivel del pensamiento y del sentimiento, para que, sin duda alguna, solito se va a manifestar luego en las palabras y las acciones. Ahí no necesitamos hacer grande aspaviento. Se trata de una práctica espiritual a la cual nos conminó Jesús cuando dice que más el que practica la verdad viene a la luz, para que vean que realmente sus obras son hechas en Dios. Y esa es la única realidad. Dios es la verdad y se está manifestando en este instante a través de sus hijos, si se lo permiten. Cuando me refiero a este punto, me especifico más bien al punto de la verdad verdadera, y valga la redundancia, donde vemos única y exclusivamente
fluir en nuestra mente y en nuestros sentimientos todo lo bueno, como dijo el apóstol Pablo, que nos dio ese tip, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna, en eso es todo lo que vamos a pensar. Pero si nuestro pensamiento está dislocado, está mal acostumbrado, eso nos va a representar una gran batalla. Pero si dejamos que esa batalla la asuma el Señor como Él lo pide, no vengáis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si nosotros dejamos que el Señor dé a cada cual según sus obras, nosotros sencillamente nos hemos de dedicar a practicar su verdad en nuestra vida para que en realidad Él se encargue de lo demás. Y así nosotros podamos recibir ese beneficio que dijo Jesús: ser libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a proseguir aquí en este organigrama de la iglesia, donde ya hablamos de los diáconos, los cuales presenta aquí la epístola de Timoteo el perfil de que no deben ser bebedores de vino, ni deben ser codiciosos, a tener grandes ganancias deshonestas y esas cosas. Pero sobre todo, él les pide que retengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decirte que ya habían algunos que habían aprendido cómo realmente se manifiesta la fe en su vida. Esto alude a una palabra en la Biblia que nos dice que la fe viene por el oír, sí es verdad, y el oír por la palabra de Dios es cierto, pero esto significa que la fe viene por el conocimiento de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el Padre de los espíritus. Si tú no sabes qué es y cómo es un Padre de los espíritus, ni siquiera quieres aceptar dónde se realiza el reino de los cielos, entonces, ¿cómo crees tú que vas a guardar con limpia conciencia el misterio de la fe, de una fe que no conoces? En este punto, esa es una reflexión importante para nuestra vida espiritual. Ahora bien, también tiene otros requisitos de que antes sean puestos a prueba y entonces ministren como diáconos después de esa prueba si son irreprensibles, o sea, si no tienen mucho inconveniente. Las mujeres, ahora habla aquí de las mujeres. Las mujeres asimismo tienen que ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que han ministrado bien como diáconos ganan para sí mismos un grado honroso de mucha confianza en la fe que es en Cristo. Esto te escribo
con la esperanza de ir pronto a ti, para que si no voy pronto, sepas cómo debes comportarte en la iglesia de Dios, que es la casa del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. ¿Ves por dónde revientan estas cosas? ¿Ves ese aspecto de Dios luego manifestado nuevamente? Lo vuelvo a repetir, para que si no voy pronto, sepan cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y apoyo de la verdad. Pero, ¿cómo va a ser un diácono columna y apoyo de la verdad si no sabe ni siquiera qué es la verdad, sino una referencia efímera y por encima? No, la verdad es Dios. Sí, es claro, eso estamos claros. Claro que la verdad es Dios. Pero ese es tan solo uno de sus aspectos, el aspecto de la verdad de Dios. Pero has profundizado tú en el conocimiento de ese aspecto, verdad de Dios, hasta tener la gran bendición de poder hacer como indicó Jesús, practicar la verdad para que puedas venir, hacerte presente aquí y ahora, para que vean que realmente tus obras sí son hechas en Dios. Cuando nosotros vimos en los evangelios esa parábola de la mujer adúltera, Jesús, estando frente a ella, y todo aquel poco de gánfiros, vamos a decirlo así, que estaban con un poco de piedra en las manos para apedrearla, porque les encantaba hacer cumplir la ley. Iban a hacer cumplir la ley de Moisés y de los profetas, que decía que mujer adúltera tenía que ser también, igual que otros pecados de esa magnitud, matarla a pedrada. Cuando ellos estaban en su alboroto, él sencillamente escribía en la tierra. Y cuando llegó el momento, sencillamente les hizo una preguntita. Una preguntita, no, más bien, digamos una pequeña sugerencia. Que tire la piedra el que esté libre de pecados. Eso fue lo que dijo. Acto seguido, esa gente se fueron porque también eran pecadores y muchos quizás ni se habían arrepentido. Cuando llegamos a este punto de nosotros querer ser parte de esa iglesia del Dios viviente, de esa columna y apoyo de la verdad, tenemos que profundizar en lo espiritual, en la verdad de Dios, en ese aspecto de Dios llamado verdad, para conocerle. Porque recuérdate que ¿cómo tú le vas a entregar tu casa, que es tu vehículo físico, o sea, tu cuerpo, a algo que tú no conoces? Tienes que entregarla.
porque otro te diga. Tú tienes que estar consciente de que ese aspecto de Dios, cómo es, qué es, cómo lo vas a practicar en tu vida, cuáles son los beneficios y por qué es necesario que se haga así. Ahora, bien, proseguimos. Indiscutiblemente grande es el misterio de la divinidad, o sea, de Dios. Dios fue manifestado en la carne. Esto es un cuerpo físico, así de sencillo. Justificado en el espíritu. ¿Y qué es lo que produce el espíritu en el hombre? Dice la Biblia que el espíritu es el que vivifica, pero ¿y qué más? Eso produce, esa vida consiste en pensar y sentir todos los días de nuestra existencia aquí en este mundo. ¿Puede alguien negar eso? Sí, podría ser alguien enfermo y lo negaría. Luego nos dice acá que fue visto por los ángeles, predicado a los gentiles o inconversos, como le dices ahora, creído en el mundo y recibido arriba con gloria. Y te recuerdo que ese es el versículo 16 del capítulo 3 de Timoteo, y te recuerdo que ese comienza diciendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la divinidad, que significa de Dios. Y esto es importante. Dios mediante, mañana vamos a trasladarnos al capítulo 4 y te voy a dar como un abrebocas todo lo que vamos a disertar allí acerca de este punto, donde se describe algo que muchos se atreven a imputarle a otros, pero que de repente ellos lo están practicando y ni siquiera se han dado cuenta. Esa palabra es la apostasía de los últimos días. También vamos a ver, Cristo es el Salvador de todos los hombres, sobre todo de quienes creen. Eso es lo que vamos a ver, Dios mediante, mañana, en el capítulo 4 de Timoteo. Vamos despidiendo el live con nuestra oración, pero primero en el nombre de Jesús y de Jehová de los ejércitos, el Padre de Jesús y nuestro Padre, que también lo es, vamos a dar las gracias. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por la excelencia de tu conocimiento. Gracias porque es infinito, gracias porque no es exclusivo de nadie, sino que es para todos. Gracias, Señor, porque así te plugo a ti que fuese. Gracias, Padre Celestial, porque en realidad podemos pedirte, porque tú escuchas y pues también se cumple esa ley a través de ti, que lo que nosotros deseemos y hagamos con los demás va a ser hecho con nosotros.
Yo deseo en el nombre de Jesús, en este instante, de que sanes a todas esas personas que están aquí presentes en este momento, en el live o en el radio, de donde verdaderamente pueda llegar tu palabra y que la hayan escuchado. Quiero, Señor, que sanes también a esas personas que están operándose en este instante en los hospitales, que sanes a todos esos que están allí, pues, esperando turno quirúrgico, a los que están muy enfermos y que están ingresando en las emergencias, a los que están, pues, allí en forma justa o en forma injusta en los centros policiales y carcelarios, en las calles, Padre, por allí derrabundos sin saber a dónde ir porque no tienen casa, no tienen ningún lugar donde guarecerse esta noche. Sánalos. Sánalos de todas formas también. Y también a las personas que están en los diferentes hogares en este planeta, Señor, en este mundo. Sánalos a todos porque en realidad no importa las condiciones en las cuales se encuentren, porque algunas veces la gente saca la cuenta por lo material y dice, no, ese está bien, porque tiene tremenda nave, tiene tremenda casa en las villas, tiene una buena cuenta abultada en el banco, pero su espíritu está errabundo, está allá en los predios de la oscuridad y ellos no lo saben. Perdónale eso. Y dale sanidad a esta gente también, Señor. No podemos asumir exclusividad porque tú no diste exclusividad en todo esto. Tú diste tu amor para todos. Tú diste tu verdad para todos. Tú diste tu vida para todos los que estamos aquí en este mundo. Por eso fue que nos llamaste desde antes de la fundación de este mundo. Lo que estemos viviendo y que estemos viendo por ahora, Señor, danos y dale el entendimiento a todos de que es lo que menos importa, porque tu palabra dice, Señor, de que lo que se ve salió de lo que no se veía. Y según piensas en tu corazón, así es. Si piensas algo bueno, eso lo verás. Si piensas algo malo, eso también lo verás. Tu libre albedrío lo respetamos, tanto el Señor como nosotros los hermanos también. Ya esa es tu decisión, si aceptas al Señor como tu Salvador personal, conociendo de qué se trata, dónde vive y qué es. Muchas gracias, Padre Celestial, porque por algún lado hay que comenzar y nadie nació aprendido. Siempre hay alguien que tiene que llevar la enseñanza. Gran responsabilidad es, pero eso sucede y nunca debemos de negarnos. Y Señor, muchas gracias también porque dentro de todo tus misericordias son nuevas cada día. Gracias por eso. En el nombre de Jesús, muchas gracias también por TikTok Live, la plataforma, por todas las personas que acuden diariamente a que estudiemos juntos y compartamos y recibir la enseñanza del Señor. Muchas gracias porque ellos están allí, porque están en capacidad de discernir, distinguir, aclarar en su mente y en su corazón todo lo espiritual que se comparte aquí. Muchas gracias por eso también. Gracias, Padre, absolutamente por todo. Gracias por el agua, gracias por el aire, gracias por la tierra, gracias por el fuego, luz de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Muchas gracias a Mari Gaby, a Kelis, a Dora Elena, a de mi mamá, a Marisol Sánchez y a todos los que están siempre asistiendo a la administración del conocimiento espiritual de Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, la cual es verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos estamos viendo mañana, Dios mediante. Antes de marcharme, quiero dar algunos agradecimientos adicionales. Gracias a la hermana Lupita de Martínez. Gracias a la hermanita Isobelis Martínez, a Elusmar Moya, a la hermana Edimar Moya, a Elusmarina Moya, que Dios las bendiga grandemente. Gracias a José Antonio Martínez Gómez. Gracias a Josefina del Valle Martínez de Marcano. Gracias a Rodney Acosta. Gracias a Julio Acosta Martínez. Gracias a todas las hermanitas hijas de Isobelis Martínez Gómez. Y a todos los nieticos míos en particular, también muchas gracias, porque se han venido portando bien, afectos al conocimiento de Dios, que es lo más importante al fin y al cabo. Dios los bendiga a todos, y quiero incluir aquí a el señor Régulo Solano Mejías, que en realidad pues ha sido baluarte de estos ministerios de reconciliación con Dios, en ser pues colaborador en forma indirecta y directa. Damos a Jesús gracias por él también, a el señor Pineda, al señor Wilmer Martínez, al señor Carlitos Sánchez, a la señora Heulis, a todos en general, en el nombre de Jesús, muchas gracias. También a nuestros amigos, vecinos y a todos, pues, con los compañeros y hermanos y hermanas de las diferentes iglesias cristianas existentes en el mundo entero. Muchas gracias. Dios me los bendiga a todos. En estos días me enteré de que estábamos entrando en 84 países y por eso pues doy las gracias también en el nombre de Jesús. Amén.